Hay una razón por la cual nunca encajaste del todo. Una razón más profunda de lo que imaginabas. Desde pequeño, había algo diferente en ti. No sabías explicarlo, pero podías sentirlo. No era arrogancia. Tampoco superioridad. Era una luz interna, una fuerza silenciosa que te hacía distinto. Y eso, aunque no lo sabías, incomodaba a ciertas personas a tu alrededor. Tu brillo nunca fue invisible. Solo fue ocultado. No por casualidad, ni por injusticia. Fue Dios quien decidió esconderlo. Él vio cosas que tú no podías ver. Percibió intenciones ocultas en personas que tú considerabas cercanas. Entendió que, si dejaba que brillaras demasiado pronto, habría gente lista para apagarte, para sabotearte, para destruir lo que aún se estaba formando dentro de ti. La verdad es que tú no fuiste ignorado. Fuiste protegido. Esa diferencia lo cambia todo. Muchos te subestimaron. Dijeron que eras muy callado, que no destacabas, que no mostrabas iniciativa. Pero dentro de ti había algo reservado para un momento específico. Lo que pasa es que los tiempos de Dios no se rigen por las expectativas de los demás. Y tu proceso incluía pasar desapercibido por un tiempo, no para castigarte, sino para preservarte. La envidia no siempre se nota. A veces viene disfrazada de amistad, de apoyo, incluso de cariño. Pero Dios la detecta desde lejos. Él vio cómo ciertas personas te sonreían mientras en su corazón deseaban verte caer. Por eso muchas puertas no se abrieron, por eso ciertos caminos se cerraron justo cuando pensabas que era tu oportunidad. No era rechazo. Era protección divina. ¿Recuerdas esas veces que fuiste excluido sin razón aparente? ¿Cuándo te quedaste fuera de planes, de grupos, de conversaciones importantes? Tú pensaste que había algo mal contigo. Dudaste de tu valor. Pero Dios estaba apartándote. No querías verlo así, pero era necesario. Él no te estaba quitando oportunidades. Te estaba guardando para una etapa donde tu luz no sería aplastada por celos disfrazados. El problema no era tu falta de capacidad. Era el exceso de brillo para un entorno que no sabía lidiar con eso. Tú fuiste creado para algo mayor. Pero hay entornos donde el crecimiento de uno despierta la inseguridad de muchos. Y cuando eso pasa, lo que era para ser celebración se convierte en amenaza. Por eso, Dios prefirió esconderte por un tiempo. No para siempre. Solo hasta que tu corazón estuviera preparado y tus raíces fueran lo suficientemente profundas para sostener lo que viene. Hoy entiendes por qué sentías tanto peso emocional cerca de ciertas personas. Era como si tu energía se drenara. No era casualidad. Había ojos que te observaban con deseo, pero no era deseo de verte triunfar. Era deseo de verte caer. Pero nada que venga de Dios puede ser destruido por manos humanas. Por eso fuiste escondido, pero nunca olvidado. Silenciado, pero no apagado. Y ahora que estás más fuerte, más consciente, más despierto, el proceso va llegando a su fin. El brillo que fue ocultado va a empezar a emerger. Y cuando eso ocurra, nadie podrá decir que fue suerte. Porque quemaste etapas en silencio, lloraste batallas que nadie vio, fuiste fiel incluso cuando no entendías nada. Elegido, si sentiste que esta palabra es para ti, si algo dentro de ti se estremeció mientras escuchabas cada frase, quiero que hagas algo. Comenta el número 40 aquí abajo. Ese número representa los procesos, los desiertos, las pruebas que preparan a los escogidos antes del cumplimiento. Es un acto profético, una señal de que reconoces el motivo de tanto silencio, de tanto atraso aparente. Dios no te esconde para siempre. Él solo guarda lo que es valioso hasta que llegue el momento exacto de mostrarlo al mundo. Ahora que entiendes por qué fuiste ocultado, también necesitas entender por qué esa etapa fue tan dolorosa. Porque no se trataba solo de estar escondido, se trataba de ser incomprendido. Y eso es lo que más pesa en el alma de un elegido. Pasar por temporadas en las que das lo mejor de ti y aún así no eres reconocido. Amar de verdad y recibir indiferencia. Intentar acercarte a personas con buenas intenciones y ser tratado como si no tuvieras valor. Eso desgasta. Eso deja heridas que muchos no ven,
pero que Dios sí conoce. No era solo que no te veían. A veces, parecían querer borrarte. Y tú no entendías por qué. No habías hecho nada malo. No habías fallado a nadie. Al contrario, diste apoyo, estuviste presente, ofreciste lo que tenías. Pero la respuesta fue frialdad. Fue rechazo. Fue silencio. Lo que no sabías es que tu luz incomoda a quienes están acostumbrados a las sombras. Tu autenticidad expone la falsedad de otros. Tu sinceridad revela las máscaras. Tu humildad confronta a los que viven de apariencias. Y eso, elegido, genera un tipo de rechazo que no es lógico, pero sí espiritual. Algunas personas se alejaron de ti sin explicaciones. Otras te traicionaron de maneras que aún estás sanando. ¿Y sabes qué es lo más fuerte de todo eso? Que era necesario. Aunque dolió. Aunque te hizo desconfiar. Aunque por momentos pensaste que Dios se había olvidado de ti. Lo que realmente estaba ocurriendo era una limpieza espiritual. Dios no iba a permitir que subieras con cargas que no eran tuyas. Que avanzarás con personas que solo estaban contigo por conveniencia. Que compartieras tu propósito con quienes nunca valoraron ni siquiera tu presencia. Hay cosas que Dios hace por amor, aunque en el momento parezcan abandono. Él sabía que si brillabas rodeado de personas equivocadas, terminarías herido. Porque no todos los que te aplauden soportan verte crecer. Hay gente que te quiere, siempre y cuando tú no vayas más lejos que ellos. Siempre y cuando no lo superes. Siempre y cuando sigas siendo el que necesita, no el que conquista. Por eso Dios frenó algunas oportunidades que tú ya dabas por hechas. Canceló conexiones que tú pensabas que eran para siempre. Rompió lazos que, aunque eran intensos, no eran sanos. Y todo eso fue parte del mismo plan, proteger tu brillo hasta que tu carácter estuviera listo para sostenerlo. Porque el brillo sin madurez se convierte en arrogancia. Y tú no fuiste llamado para impresionar. Fuiste llamado para impactar. El verdadero propósito no es ser visto por todos, sino ser útil para lo que el cielo quiere hacer a través de ti. Hoy, tú ya no eres el mismo que antes. Hay cicatrices, sí, pero también hay sabiduría. Hay heridas, pero también hay discernimiento. Ya no confías tan rápido, pero eso no es desconfianza, es protección. Aprendiste a ver más allá de las palabras bonitas. A discernir la energía, las intenciones, las señales. Y esa sensibilidad es parte de tu preparación. Porque Dios no solo quiere que brilles. Quiere que permanezcas. Que tu luz no sea un destello pasajero, sino una presencia constante. Que tu historia no sea solo una inspiración momentánea, sino un testimonio vivo de lo que Él puede hacer con alguien que fue escondido, pero nunca olvidado. Elegido, si aún sientes que estás en esa etapa de ocultamiento, no te desesperes. No corras. No quieras forzar puertas que Dios aún no ha abierto. Porque cuando llegue el momento, vas a entender que valía la pena cada lágrima, cada espera, cada silencio. Porque el brillo que viene de Dios no necesita validación humana. Solo necesita el tiempo perfecto. Hay algo que muy pocos entienden sobre el silencio de Dios. A veces, cuando más callado parece, más está haciendo. Y en tu caso, esa etapa donde te sentiste apagado no fue un abandono. Fue una reconstrucción interna. Lo que estaba en juego no era tu apariencia, sino tu estructura espiritual. Dios no quería solo que fueras notado. Quería que fueras firme. Que cuando llegara el momento de exponerte, tu corazón no se quebrara por la presión. Muchos quieren ser vistos, pero no están preparados para sostener lo que viene con la visibilidad. Tú, elegido, no fuiste diseñado para lo superficial. Tu llamado tiene raíces profundas. Y por eso tu proceso también fue profundo. Mientras otros corrían para ser reconocidos, tú fuiste obligado a caminar más despacio. No por falta de talento, sino por protección. Porque Dios no tiene prisa. Él trabaja en base a propósito, no a presión. Y aunque tú no lo veías, había un ambiente espiritual siendo preparado. Dios estaba alineando tiempos, lugares, personas.
Estaba apartando lo que no te serviría en la próxima etapa y conectando silenciosamente lo que sí tendría sentido más adelante. Tú solo veías puertas cerradas. Pero en realidad, eran desvíos divinos para evitar que llegaras al lugar equivocado con las personas equivocadas. Ahora entiendes por qué tus caminos fueron tan diferentes a los de los demás. ¿Por qué tu avance fue más lento? ¿Por qué ciertas cosas que para otros eran fáciles, para ti fueron dolorosas? Porque tú no naciste para brillar como todos. Naciste para brillar cuando nadie lo espera, en el momento exacto, y de una forma que no depende del aplauso de nadie. Dios te escondió, sí. Pero también te enseñó. A leer las miradas. A discernir la energía de una sala. A identificar corazones que no hablan, pero sienten. Aprendiste a escuchar lo que no se dice. A ver lo que no se muestra. Porque ese tipo de sensibilidad no se aprende en la abundancia, sino en la escasez. No se desarrolla en medio del ruido, sino en el silencio. Es por eso que, ahora, cuando Dios empiece a sacarte de donde estabas, tú no serás el mismo. Vas a caminar distinto. Vas a hablar distinto. Vas a decidir con más sabiduría. Porque ya no necesitas validación externa para saber que tienes algo de parte de Dios. Ya no buscas aprobación para creer en tu llamado. Porque lo que te sostiene ahora es lo que viste en la cueva. Lo que viviste en el escondite. Lo que aprendiste cuando nadie te estaba mirando. Y lo más fuerte de todo esto es que muchos que te ignoraron en esa etapa, van a querer acercarse cuando empieces a brillar. Van a decir que siempre creyeron en ti. Que sabían que lo lograrías. Pero tú sabrás la verdad. Que no fue por ellos. Fue a pesar de ellos. Que no te ayudaron. Que no te cuidaron. Que no te creyeron. Y aún así, Dios te levantó. Porque el brillo que viene de Dios no depende de quien te respalde. Depende de quien te llamó. Y tú fuiste llamado en secreto para impactar en público. Fuiste entrenado en lo oculto para que tu manifestación no sea un escándalo, sino una evidencia. No tendrás que explicarte. Tu fruto hablará por ti. Tu transformación será tan real que nadie podrá negar que algo sobrenatural te sostuvo en todo este proceso. Y por eso, cuando llegue el momento, vas a brillar. No para competir. No para vengarte. No para demostrar nada. Vas a brillar porque el mundo necesita lo que llevas dentro. Porque tu historia va a encender la fe de otros. Porque tu luz no es ego. Es legado. Es herencia espiritual que nadie pudo apagar. Ahora que estás despertando a esta verdad, comienzas a mirar tu pasado con otros ojos. Ya no desde el dolor, sino desde el entendimiento. Porque lo que antes llamabas rechazo, ahora entiendes que fue redirección. Lo que antes veías como injusticia, ahora lo reconoces como una forma de preservación divina. Porque si hubieras sido aceptado por todos, habrías perdido lo que más importa, tu esencia. Dios no solo escondió tu brillo para protegerte de los que te envidiaban, también lo hizo para que no aprendieras a depender de eso. Porque si te hubieran aplaudido desde el inicio, quizás habrías terminado esclavo de la aprobación. Quizás te habrías moldeado para gustar, y no para obedecer. Pero al no recibir validación externa, te viste obligado a escuchar una voz más profunda. Una que no viene del exterior, sino del cielo. Y esa voz fue la que te sostuvo cuando nadie más lo hizo. La que te dijo, sigue, cuando tu alma gritaba por detenerse. La que te recordó que eras elegido, cuando todo a tu alrededor decía que no. Esa voz, muchas veces suave, fue la única certeza en medio de tu caos. Y hoy entiendes que era Dios formándote desde adentro. Porque tu luz no se construyó en el escenario. Se forjó en la soledad. En los días en los que nadie vio tu esfuerzo. En las noches en las que lloraste en silencio. No te confundas, elegido. Ser ocultado no fue un castigo. Fue un acto de amor. Porque Dios conoce lo que tú no ves. Él sabe cuántas personas se acercan por interés, cuántos rostros sonrientes esconden intenciones oscuras. Y mientras tú solo veías rostros, Él veía corazones. Y por eso, aunque tú querías avanzar, Él te detuvo. Aunque tú querías ser visto, Él te escondió.
Porque te ama lo suficiente como para protegerte incluso de ti mismo. Muchos quieren el brillo, pero no están dispuestos a pasar por el proceso. No quieren la soledad. No quieren el silencio. No quieren el trato de Dios. Pero tú no eres como todos. Por eso Él te eligió. Porque sabía que, aunque te doliera, no ibas a rendirte. Que ibas a seguir creyendo, incluso con lágrimas en los ojos. Que ibas a mantenerte firme, aunque todo dentro de ti gritara por una salida rápida. Y esa perseverancia fue la clave. Ahora, todo empieza a alinearse. Empiezas a ver puertas que antes estaban cerradas. Personas que llegan con otra energía. Oportunidades que no buscan cambiarte, sino potenciarte. Todo eso no es casualidad. Es el fruto del proceso. Es el resultado de haber sido fiel en lo oculto. Porque quien es fiel en lo invisible, Dios lo recompensa en lo visible. Y lo más fuerte es que tu brillo ya no depende de lo externo. No necesitas ser reconocido para sentir que estás en tu propósito. Ya no te quiebra el rechazo, ni te afecta tanto la crítica. Porque ahora sabes quién eres. Y cuando un elegido descubre eso, no hay vuelta atrás. Porque la identidad en Dios es la base del verdadero poder espiritual. Así que no te disculpes por la luz que portas. No la escondas para no incomodar. No la apagues para encajar. Tu luz tiene un propósito, y fue diseñada para romper oscuridad. A veces vas a iluminar caminos. Otras veces, vas a molestar a quienes viven cómodos en sus sombras. Pero nunca olvides, si Dios decidió encenderte, es porque alguien necesita ver a través de ti. Y si llegaste hasta aquí, elegido, es porque lo soportaste todo sin perder tu esencia. Porque Dios escondió tu brillo por un tiempo, pero jamás te soltó. Y lo que viene, no es solo tu recompensa, es tu asignación. Porque tu historia no termina con que te vean. Comienza cuando entienden por qué fuiste llamado. ¿Sabes por qué dolió tanto esa etapa en que nadie reconocía lo que llevabas dentro? Porque tú mismo ya habías sentido que había algo diferente en ti, algo especial, algo que no podías explicar, pero que te hacía percibir el mundo de una forma distinta. Y cuando no recibías el eco de eso en el entorno, empezaste a dudar si era real. Empezaste a pensar que quizás te lo habías imaginado. Pero no era ilusión, elegido. Era promesa. Dios no te dejó invisible por accidente. Él sabía que tu brillo no podía ser lanzado antes de tiempo. Porque si te hubieras adelantado, habrías acabado en manos de personas equivocadas. Habrías entregado tu valor a quienes solo te habrían usado. Habrías desperdiciado tus dones en escenarios que no merecían tu presencia. Por eso, aunque tú rogabas por ser visto, Dios te protegía desde el silencio. Y es que hay algo que solo los verdaderos elegidos entienden: el tiempo oculto no es pérdida, es preparación. No era que no estuvieras listo intelectualmente. Era tu corazón lo que estaba siendo trabajado. Porque no basta con tener talento, hay que tener madurez para sostener lo que viene con él. Dios no quiere solo usarte. Quiere preservarte. Quiere que llegues al final con el alma intacta, no destruido por el proceso. Durante ese tiempo en el que tu brillo fue escondido, Dios también dejó que ciertas personas se rebelaran. Permitió que vieras actitudes que, si hubieras estado en la cima, no habrías notado. Te mostró quiénes realmente estaban por amor y quiénes por interés. Y aunque eso rompió tu corazón más de una vez, también te hizo más sabio. Más selectivo. Más consciente de lo que permite cerca de tu espíritu. Porque ahora sabes que no todo lo brillante es luz, y no toda sonrisa viene de un corazón limpio. Aprendiste a discernir. Y esa es una de las armas más poderosas que Dios le da a sus elegidos. El discernimiento no te hace desconfiado, te hace protegido. Te permite moverte sin ser ingenuo. Te da ojos en un mundo que quiere apagar a los que portan fuego. Y sí, muchos no entenderán por qué cambiaste. ¿Por qué ya no estás disponible para todo el mundo? ¿Por qué cuidas tanto tu paz? ¿Por qué te alejas en silencio cuando algo no vibra con lo que Dios te mostró? Te van a llamar raro, frío, distante. Pero tú sabes que no es arrogancia. Es obediencia. Es madurez.
Es el resultado de haber vivido lo suficiente en lo oculto como para no volver a entregar tu luz a quien solo quiere usarla. Este es el punto donde tu proceso se convierte en plataforma. Donde lo que viviste deja de ser solo tu historia y comienza a ser testimonio. Porque otros también están en ese lugar oscuro ahora. Dudando de su valor. Pensando que Dios los olvidó. Y tú vas a ser esa voz que les recuerde que el escondite no es entierro. Es formación. Dios no ocultó tu brillo para siempre. Solo lo resguardó del ambiente tóxico que no estaba preparado para lo que llevas. Porque cuando alguien porta una luz auténtica, puede despertar envidias, inseguridades y rechazos. No porque haga daño, sino porque su existencia confronta a quienes eligieron vivir en sombras. Y lo más impactante es esto: cuando Dios decide exponerte, no hay fuerza humana que pueda detenerte. Cuando llega el momento, los que no te vieron, tendrán que reconocer lo que siempre estuvo en ti. No por vanidad, sino porque Dios así lo quiso. Porque hay una parte de su gloria que solo puede revelarse a través de los que pasaron por el quebranto y no renegaron de su identidad. Elegido, si aún te sientes escondido, tranquilo. Eso no es el final. Es una señal. Estás más cerca de tu activación que nunca. Tu luz no se apagó. Solo está siendo afinada. Y cuando salga, no será solo para brillar, será para transformar. Lo que más te duele hoy, elegido, un día será lo que te hará agradecer. Porque vas a mirar atrás y vas a entender que cada no fue un cerco de protección. Que cada puerta cerrada fue una desviación divina. Que cada rechazo fue, en realidad, un blindaje. No lo veías en su momento, claro. Solo sentías el peso del silencio, la rabia de no ser entendido, la tristeza de esperar algo que no llegaba. Pero ahora sabes, no era abandono. Era estrategia. Dios escondió tu brillo para proteger no solo tu luz, sino también tu propósito. Porque había lugares donde tu presencia hubiera sido explotada, no valorada. Personas que se habrían acercado a ti por lo que podías darles, no por quien eras en esencia. Y Dios no iba a permitir que la semilla que plantó en ti fuera maltratada por manos sin discernimiento. Por eso, aunque dolió, te separó. Y esa separación fue necesaria. Porque en medio de ella aprendiste a depender solo de Él. Te quedaste sin opciones humanas, sin apoyos, sin círculos, para que te quedaras con lo único que realmente importa, su voz. Y esa voz fue la que te sostuvo en la noche más oscura. Esa voz fue la que te levantó cuando ni tú creías en ti. Esa voz fue la que te recordó: yo te escogí. No fuiste llamado para encajar. Fuiste elegido para marcar la diferencia. Y quien marca diferencia siempre será resistido antes de ser reconocido. Porque tu presencia incomoda a quienes viven de apariencias. Tu autenticidad expone lo falso. Tu luz revela lo que otros intentan ocultar. Por eso, muchas veces, no fue odio. Fue incomodidad. No fue desprecio. Fue defensa. No fue olvido. Fue miedo a lo que portas. Pero ya no estás en la etapa del escondite. Dios está comenzando a levantar el velo. Está empezando a abrir las puertas. Estás entrando en una dimensión donde lo que llevas dentro ya no será oculto, sino evidente. Y no para que te gloríes tú, sino para que su gloria se vea a través de ti. Porque el brillo que Él preservó, ahora será la luz que otros necesitan para encontrar el camino. Muchos te van a mirar y no entenderán cómo pasaste de ser invisible a ser voz. De ser ignorado a ser buscado. De estar en el anonimato a ser guía. Pero tú sí vas a saber. Vas a saber que no fue por tu fuerza, ni por tu talento, ni por estrategias humanas. Fue por la mano de Dios. Fue su cobertura. Fue su plan. Fue su propósito, ejecutado en su tiempo. Y este tiempo que viene no es para aplausos. Es para impacto. No es para llenar agendas. Es para cumplir asignaciones. No es para elevar tu nombre. Es para exaltar el de Él. Porque lo que viviste te preparó para sostener lo que otros no podrían. Y esa es la señal de que eres un verdadero elegido, no usas tu brillo para dominar, sino para servir. Así que prepárate. Lo que antes fue silencio, ahora será voz.
Lo que fue rechazo, ahora será validación divina. Lo que fue escondido, ahora será revelado. Porque no fuiste llamado para vivir en las sombras toda la vida. Solo estuviste ahí el tiempo suficiente para que tu carácter se alineara con tu llamado. Y ahora que eso ha ocurrido, el cielo mismo respalda tu próxima estación. Elegido, si esta palabra te hizo sentir entendido, abrazado, visto, es porque no estás loco. Dios ha estado contigo todo el tiempo, incluso cuando no sentías nada. Si esta revelación tocó tu alma en lo profundo, te invito a escribir en los comentarios el número 777. Porque ese número representa lo perfecto, lo completo, lo sellado por Dios. Y tú estás entrando en esa temporada. Una que no podrás explicar, pero que sabrás que fue preparada solo para ti.